Nico, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Te escucho bien vos? Sí, muy bien, excelente. Que en el libro, en las reflexiones del espíritu mental, está esta parte del estrés de no manifestar o de rechazar manifestar por la sociedad, por la cultura, las creencias que hay, eh, dejar de manifestar lo que realmente somos. Y hay un estrés acumulado a nivel colectivo y siento que es eso lo que se está manifestando ahora, ¿no? En tantos conflictos y las cosas que están pasando a nivel mundial. Así que quisiera saber sobre eso tu percepción. Bueno, para mí lo que tiene que ver, lo importante es como, desde mi punto de vista, que es estrés, y para mí estrés tiene que ver cuando se produce una lucha interna entre el, el quiero ser y debería ser, ¿no? Cuando empieza una lucha entre lo que a mí me dijeron que tenía que ser, o lo que debo ser para la sociedad, o para qué me criaron que sea, eso deviene en el deber ser, ¿no? En lo que yo tengo que ser para ser un buen hijo, ser una buena pareja, alguien bueno en la sociedad, cuando tengo prestigio, cuando tengo éxito, todo eso es el deber ser, y el deber ser es tan importante porque no sé ser. Pero después está el querer ser, que es como el deseo del alma de, yo me imagino haciendo eso, trabajando de eso, hablando de eso, o visitando ese lugar, y me genera mucha felicidad, me genera plenitud. Entonces, es como si tuviese dos, a veces, algunas personas, no todas tienen como esos dos lugares tan separados que entran en conflicto, en como amo esta parte de mí, pero tengo que hacer esto. Y si los uno, parecerían siempre incompatibles. Entonces, como van a ser incompatibles, entra un estrés continuo donde realmente nunca estoy haciendo lo que a mi alma la hace plena. Y hay muchos factores, ¿no? Algunos son, por ejemplo, económicos. Por ejemplo, yo cuando fantaseaba decía, bueno, me voy, yo trabajé 10 años en recursos humanos. Ya. Cuando decía, me voy a recursos humanos, me voy a morir de hambre si me dedico a dar charlas y talleres y demás. Entonces viene lo que el alma sabe que quiere hacer, y viene cómo la sociedad te dijo que se gana dinero, cómo se vive, cuándo se vive pleno, cuándo se es exitoso. Entonces, el estrés provino de no poder unir esos mundos. Hasta que obviamente sí se pueden unir, pero hay distintas etapas y requiere entre esas cosas de cierto coraje. Para algunos es algo, por ejemplo, como cómo me voy a dedicar, por ejemplo, a ser artista si en mi familia son todos médicos. Entonces, ni siquiera tiene que ver con algo económico, no tiene que ver eh, con algo social, tiene que ver con cómo voy a cortar mi vida esta estructura y demás. Entonces, empiezan esas luchas entre lo que siento que debería ser, o viene la pregunta, cómo la pregunta mágica que destruye a todos los seres humanos es, ¿qué va a pensar el otro de mí si me dedico a esto? ¿O quién soy yo para dedicarme a esto? O si de esto habla todo el mundo y esto se dedica a todo el mundo, ¿por qué a mí me va a ir bien? Entonces, tengo el deseo, y después tengo la contradicción. Y yo creo que el ser humano es el único ser vivo que lanza el deseo, como esas ganas de desear y de querer obtener algo, y automáticamente a través del deseo lanza un montón de argumentos y conflictos que van camino a destruir el deseo. Esa, la cantidad de energía que nosotros necesitamos para desear algo es muy alta. O sea, porque piensen que futuro, pero nuestra conciencia vive solamente en presente. Entonces, en el momento que yo digo, bueno, me voy a dedicar a escribir un libro, a venderlo, a dar charlas, a compartirme, mi cerebro que dice, se está dedicando a eso, ya empieza a construir una realidad acorde a lo que está manifestando que dice que va a ser. Entonces empezó a crear el libro, empezó a imaginarse en esos lugares, viajando, dando las charlas, pero atrás de esa maquinaria que yo lancé y creé en la propia mente, vino uno atrás que dice, pero ¿quién te va a escuchar? ¿Pero quién te va a leer? ¿Y quién va a pagar por eso? ¿Y cómo es imposible? La economía del país, ¿y cómo está Latinoamérica? ¿Y cómo está el mundo en crisis? Entonces, todo lo que mi mente creó
tuve que mandar, que llevó un montón de energía, y también salió de mí a destruirlo. Y ahí empieza una batalla entre el deseo y el conflicto. Y eso es el mayor generador de estrés y una de las grandes cosas que nos enferman como seres humanos. Obviamente eso nos lleva a no estar nunca en equilibrio, y un ser humano que no está en equilibrio crea cosas desequilibradas. Entonces, tiene lógica ver el mundo bastante desequilibrado como está, ¿no? Donde leía un informe la semana pasada, bastante triste, por así decirlo, porque decía, en Argentina bajó la depresión, por ejemplo. Y dije, wow, ¿no? Y me llamó la atención como esa nota en el diario. Ya. Decía, pero en consecuencia aumentó la agresividad. Entonces, también siempre existe un equilibrio en el planeta Tierra, ¿no? El desequilibrio lleva a un equilibrio. Sí, si baja por un lado, pero no lo hiciste consciente, entonces se va a compensar por otro lugar. Entonces, me pasa que mucha gente dice, pero ¿ves cómo está el mundo? Que el mundo está en crisis, los países, el hambre, la guerra. Y yo lo que digo es, tiene lógica que el mundo sea así, porque yo todavía estoy en guerra interna, porque yo todavía estoy en carencia interna, yo todavía estoy en conflicto constante. Entonces, ¿cómo voy a crear una realidad? ¿Cómo voy a crear un mundo distinto a mi mundo interno? Y eso es lo ilógico del ser humano, pensar que va a habitar un planeta Tierra que es distinto a él. Entonces es medio una locura, ¿no? Es como decir, yo quiero que las cosas sean así, pero yo no funciono así. Entonces quiero que venga un ser divino y haga que todo funcione de esa manera, pero yo sin ser eso. Es imposible. Y ese es el conflicto continuo que vive el ser humano, en primer lugar, por esta batalla interna, y en segundo lugar, por no reconocerse creador. Cuando yo no me reconozco creador, lo que empieza a suceder es que es esto, no me hago cargo que lo que está afuera fue una creación mía por estar en conflicto. Entonces, cuando resuelvo el conflicto interno y me asumo creador, creo desde el equilibrio y encuentro afuera exactamente lo que quiero vivir. Y así me puedo salir del estrés. Podríamos decir de que esta parte interna viene antes que lo externo, o viene de la mano de lo externo y están a la par co-creándose. ¿Cómo lo ves? Oh, es un pensamiento re interesante, porque es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? Sí. Que también, que siempre me pregunto, ¿y qué pasa con el gallo? ¿No? Siempre cuando alguien me pregunta el huevo y la gallina, digo, ¿qué pasa con el gallo? Porque siempre la creación es tripartita, ¿no? Y claro, nunca van a encontrar el huevo y la gallina porque también falta el gallo. Pero bueno, como anecdótico. A ver, yo creo que pasa algo. Primero en la creación estuvo la idea, ¿no? ¿Y desde dónde lo digo esto, no? Para que yo pueda estar respondiendo a la pregunta, primero vino la pregunta. Para que hagamos esta entrevista, primero estuvo el deseo de la entrevista. Entonces, primero viene el deseo, primero viene la idea, y la idea es la que genera, es la que crea un punto en el exterior, ¿sí? Un punto que yo mismo me lanzo a alcanzar. Entonces, sucede algo, que cuando tengo una idea, yo salgo detrás de esa idea, y en el camino, digamos que este es el punto de partida y esto es la idea, ¿sí? En el camino a lanzarme a encontrar la idea, lo que suele pasar es que como la idea nunca fue concretada y nunca fue experimentada, yo no sé cómo es realmente. Solamente es una fantasía, ¿sí? Entonces, camino de la idea, a lo que me enfrento, es a la realidad de quién soy verdaderamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay un juego de tres partes acá, porque siempre es trino. Nace la idea, nace el objetivo, pero en el medio me encuentro con la realidad de verdaderamente quién soy. Entonces, cuando voy camino a la entrevista, por ejemplo, recién, para los que no se van a enterar, la conexión se nos cayó, ¿no? Entonces, hay una parte de la entrevista que nunca van a ver porque se cayó esa conexión. Entonces, está la idea, quiero hacer la entrevista, pero en el medio puede haber 4 pérdidas de conexión. En el medio, imagínate si en la segunda pérdida de conexión nos empezamos a frustrar, y nos empezamos a enojar, y nos empezamos a llevar mal entre nosotros. Entonces, lo que va a pasar es que yo nazco con un deseo de experimentar algo, pero en el medio va a salir mi verdadero yo. Entonces, siempre la excusa de crear es para que la creación te muestre quién sos. Entonces, una vez que entendemos ese doble juego, la creación y el creador están a la par. ¿Por qué? Si no hay creación, yo nunca puedo entender quién soy, y solamente entiendo quién soy a través de la experimentación en la creación. Pero quien crea ese mundo soy yo.
Y ese es el juego del huevo y la gallina continuo, porque a mí me encanta ver a la creación como mi Dios y yo como el Dios de esa creación. Pero si uno sale del juego, no existe ninguno de los dos. Entonces, ahí viene lo lindo, que si lo vemos así, donde existe la neutralidad, donde los dos valemos lo mismo, entonces yo lo que puedo entender es que si cambio internamente, automáticamente cambia la realidad que voy a experimentar, ¿no? Y algunas veces la gente dice, no, bueno, pero esto es imposible. Pero no es tan imposible, porque imagínate que vas caminando por la calle y un auto te encierra. Tu respuesta frente a cómo reaccionás es tu libre albedrío. Entonces, el exterior te trae un evento. Hagamos de cuenta que no lo creaste. Yo creo que sí, que uno atrae ese auto, pero hagamos de cuenta que no lo creaste. Ahora, lo que esa persona haga salir a la luz, o tu agresividad, o tu compasión, o tu amor, o tu enojo, lo que sea, lo que hace sacar a la luz es quien verdaderamente sos. Entonces, lo que va a hacer lo externo es funcionar como un espejo para que salga quién sos. Ahora, cuando vos entendés que la realidad funciona como un holograma, ¿no? Para que salga el proyector del holograma, entonces decís, bueno, si cambio como yo percibo esta situación, si cambio como experimento esto, entonces cambia todo. Entonces, ese es el camino 1. El camino 1 es desde adentro hacia afuera. Pero también entendiendo el camino 2, de que la creación es parte mía, si hago cambios con conciencia en el exterior, en realidad también me estoy modificando a mí mismo. Entonces, digo, como para quitarnos del fanatismo de que el único camino es el interior o solo el camino es el exterior, yo puedo jugar con los dos siempre y cuando ponga conciencia en el acto. Si es interno o si es externo. Pero yo puedo usar un líquido para hidratarme y que no se me seque la garganta. Ya. Y uso el exterior para mi equilibrio. Y si lo uso con conciencia, aún más, porque lo voy a usar en el momento que lo necesito, sin llegar a los extremos, que bueno, eso activa la polaridad, la dualidad y todas esas cosas. Sería entonces que al unir lo interno y lo externo, se produce esta tercera parte, que es la que es más difícil tal vez de concebir, porque tenemos esta percepción muy limitada. O es dentro, lo espiritual, lo metafísico y todo, o es fuera, que es lo material y lo denso, ¿no? Claro, y ahí es donde viene el conflicto de que nosotros insistimos en separar el espíritu de la materia. Sí. Insistimos todo el tiempo en la dualidad, insistimos en separar. Y justamente nuestra tarea es estar en el medio de las dos. El ser humano tiene ese rol de estar entre medio de la realidad interna y externa, y es justamente la tercera parte, y siempre el que tiene todas las de ganar es el que tiene la capacidad de unificarse adentro de sí mismo, el que se puede integrar a sí mismo. Entonces, cuando uno deja de luchar y deja de estar en la separación e integra en el centro de los dos lugares, se produce la trascendencia, que es la unión de los opuestos. Cuando uno une la dualidad, viene la Trinidad. Y ahí es donde encuentra el equilibrio, ¿sí? No hay lucha, sino que hay trascendencia e integración, por así decirlo. Y para mí eso es Dios. Por eso Dios se lo suele conocer con la Trinidad. Para mí Dios es la interacción entre las partes, no es las partes. O sea, es como, o es todo, ¿no? Es como si tuviese un montón de elementos desperdigados por todo el universo, lanzados por todo el universo, pero todos los elementos están conectados entre sí. Y si un pequeño elemento se mueve, afecta a todo el cosmos. Si ese cosmos se mueve, afecta a todo. Si yo me muevo, afecta a mis células, pero si mi célula se mueve, también me afecta. Todo afecta en todo. Justamente la interacción entre todos los elementos para mí es la divinidad. Es justamente lo que nos lleva a todos a unirnos y a transformarnos mutuamente. Entonces, ahí para mí será la Trinidad, será justamente cuando esta divinidad que nosotros tenemos, este Dios, hace que todos interactuemos entre nosotros para mostrarnos quiénes somos. Porque así se puede descubrir el quién es, básicamente. Maravilloso. Me hace mucho recuerdo a algo que seguramente conoces y la gente también conoce, cuando hablan de una letra, la letra O, por decir un ejemplo. ¿Qué pasa si la O no tiene el vacío y a la vez no es línea? O sea, si no vemos el trazo de la O dentro de un vacío y un espacio que genera
que haya esa forma y que podamos identificarla y separarla de un espacio. Y lo mismo es esto, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros como un trazo sin el vacío de lo espiritual y todo eso? Y justamente como dices, que me encanta, es percibir a Dios en esa integración, en que ambas juntas funcionan y cada una por separado y peleándose con la otra no tiene mucho sentido, ¿no? O deja de tener tal vez sentido. A ver, yo creo que también tiene sentido, ¿no? Porque el punto es este, ¿no? O sea, uno puede alcanzarlo a través de la paz o de la guerra, y el espíritu le daría igual, le daría lo mismo. Ahora, somos nosotros los que tenemos el libre albedrío de ver cómo queremos llegar a este punto que hablamos al principio, ¿no? O sea, suponete la entrevista la estamos haciendo y la vamos a hacer. Ese es el objetivo del resultado. Ese es como el objetivo final. Pero es poco importante el objetivo final de una entrevista grabada. Lo importante es lo que nos genera a nosotros, el tiempo que nos hacemos, cómo nos dejamos transformar mutuamente, las personas que tocamos en el camino. Como entrevista como objetivo de vida es muy banal, es muy vacío, no vale nada. Lo que vale es lo que afecta y lo que va moviendo a todos. Pero podría pasar dos cosas. Nos ponemos a discutir un montón. Imagínate que nos insultamos, tenemos el coraje de subir eso a las redes, ¿no? Y entonces hay gente que va a resonar y va a decir, wow, qué bueno esto, qué bueno que se insulten, eso a mí me resuena y me transforma la vida. O podremos hacer una charla armónica donde la pasemos bien y otra tanda de gente va a resonar con eso. Obviamente el violento no va a resonar con esto como el armónico no va a resonar con la violencia. Yeah. Entonces, a lo que voy es, nosotros podemos elegir cómo experimentar. Y yo creo que en eso está nuestro libre albedrío, de que es, ¿elegimos sufrir o no elegimos sufrir? Que creo que ese es como el aporte que te da la conciencia. Que eso no significa que tu vida no vaya a tener dolor, pero sí creo que está en nuestras manos la elección de sufrir o no sufrir. Tenemos el poder de eso. Ahora, si tenemos que aprender a través de la guerra, o si tenemos que aprender a través del dolor, a través de la carencia, o a través de lo que sea, es también legítimo, es también legal, ¿no? Si lo llevamos adentro del cuerpo humano, para que el cuerpo humano pueda evolucionar, tuvo que entrar un virus en algún momento y generarnos un caos terrible. Y ese caos terrible levantó tantas defensas con el exterior y tanta fiebre que lo llevó a reprogramarse. Entonces, quien le declaró la guerra, que había sido el virus, ¿le vino a declarar la guerra o le vino a decir, estás para pasar al siguiente nivel? Y solo dominándote es que puedes evolucionar. Por eso yo no veo la guerra como algo necesariamente negativo. Obviamente que cuando uno lo saca del cuerpo humano y lo lleva a un Irak, a una Primera Guerra Mundial, a una Segunda Guerra Mundial, a lo que está pasando en Siria y demás, obviamente uno ve a sus pares y dice, yo no quiero que otro par muera. Pero la guerra pasa continuamente internamente y en el exterior, y en el cosmos. O sea, un meteorito se come un planeta, o sea, y no le pregunta si está en su camino o no. Está en la naturaleza, ¿sí? El caos está en la naturaleza. Después está el trabajo de conciencia que te permite ser un meteorito que no transforma a través de arrasar al otro, sino que transforma quizás queriéndose convertir en un sol que irradia y con su propia luz genera vida, ¿sí? Ahora, entonces, pero vamos a lo mismo, o sea, me puedo elegir convertir en un sol que irradio, ilumino, genera vida, o me puedo elegir convertir en un agujero negro que chupo toda la luz del universo. Y las personas somos igual, las personas deprimidas y vibraciones bajas absorben todo a su alrededor y bajan la vibración de energía, y las personas que quieren iluminar, recomponen, alimentan, pero los dos son necesarios para la vida. Porque si no existieran los dos, no existimos. O este no puede iluminar si este nos trae la oscuridad. ¿Sí? Es ese juego, aceptar el juego. Estamos acá simplemente para reflexionar. Es parte, me encanta, es parte de, igual de las leyes universales, esto de, no sé a cuál corresponde exactamente, pero me imagino que es esto del contraste, que es como el blanco y el negro, la sombra y la luz. A ver, cuando vamos a la ley de polaridad, lo que manifiesta la ley de polaridad es que en el universo existe la dualidad, ¿sí? En realidad no quiere hablar específicamente de la dualidad, sino que dice que nosotros estamos inmersos y experimentamos la dualidad. Es en sí una falacia porque siempre experimentamos la Trinidad,
pero como nosotros tendemos a separar, lo que vemos es dualidad. Y la separación justamente lo que trae es comprensión. Pasa que cuando nos olvidamos de que separamos para comprender, me peleo con lo que separé. Entonces yo algo que siempre insisto en mis talleres, cuando viene una persona y dice, yo quiero ser un ser de luz, enviar luz y demás, yo lo que le digo es, prepárate entonces para que venga mucha oscuridad a tu vida. Porque si tu función de alma, si lo que a vos te llena como propósito es iluminar, para que vos puedas ser lo que tu deseo quiere ser, necesitas que tener mucha oscuridad enfrente. Y entonces, la persona que se dedica a ser un ser de luz y a un sanador no se da cuenta que lo que se encuentra todo el tiempo es con enfermedad, con oscuridad, con conflicto. Y claro, porque lo que querés es iluminar. Ahora, ¿cómo iluminás un cuarto que ya esté iluminado? No tenés que hacer nada, tenés que hacer simplemente ser. Entonces, también ahí viene en la dualidad algo que nos cuesta entender como seres humanos, que es cuando deseamos, generalmente lo que vamos a experimentar es lo contrario. Entonces la gente dice, no funciona el secreto, no funciona la ley de la atracción. Yo quiero enviar luz y alguien viene y me trata mal. Pues claro, si yo quiero experimentar amor, va a venir alguien a declararme la guerra para que yo practique el amor. Es fácil practicarlo en un retiro de 40 años de silencio en los Himalayas. Es fácil practicar la paciencia ahí. Ahora hay que practicarla en el tráfico de la paz, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿No? Una vez estuvimos parados 3 horas con un auto sin movernos una cuadra. Ahí se practica verdaderamente la paciencia, en el mundo concreto, no en el mundo espiritual, en el mundo material se experimenta el verdadero ser. Y esa es la tercera parte de la Trinidad que se manifiesta en el proceso, ¿no? De estoy yo, quiero ir a tal lugar, y en el proceso, como esto del tráfico, pasa que nos encontramos con nuestro verdadero ser, ¿no? O te saca de quicio y te altera los nervios de que no puedas llegar, o simplemente aprendes a vivirlo con paciencia. Por ejemplo, a ver, a mí si tuviese que elegir con qué me elegiría transmitir de todo lo que elijo compartir, es que realmente nos tenemos que dar cuenta como seres humanos que lo único importante es el proceso. Lo único importante es llegar a no es la entrevista, sino cómo nos encontramos, cómo nos hablamos, cómo nos disfrutamos haciéndola, porque si lo único que estamos pensando es, bueno, ¿y cuándo publico la entrevista y cuándo? Ya se perdió la vida. Y si el ser humano solamente está pensando en alcanzar cosas, se pierde el 90% de la vida del ser humano, porque tiene objetivos todo el tiempo y solamente encuentra plenitud por un breve lapso de tiempo cuando encuentra el objetivo. Entonces, el disfrutar de tomar el auto hasta llegar a ese lugar, el disfrutar de ir ahorrando peso a peso, dólar a dólar, lo que sea, para comprarte tu espacio, tu auto, tu ropa, o sea, no solamente cuando tengas la ropa, no solamente cuando tengas eso que querés, cuál fue el proceso que atravesaste para poder ahorrar ese peso y peso. Porque cuando te pongas esa campera o esas zapatillas, no te estás poniendo las zapatillas o la campera, te estás poniendo el proceso que atravesaste para poder tenerlo. Entonces, si tu proceso fue una amargura y competencia y le robaste a otro y le quitaste a otro y fue con sistema de carencias, lo que te pones arriba es todo ese programa arriba tuyo. Y entonces después no entendés por qué repetís todo el tiempo la misma vida, porque lo que te cargas es del programa, del proceso y no del resultado. Y para eso es importante, claro, estar en ese estado de presencia que nos lleva a eso, ¿no? Que nos lleva a, como dice, recién leía en un libro de Emilio Carrillo, que es español y trata estos temas, y él dice vivir viviendo. O sea, que parece una tontera o algo así como reiterativo, pero es vivir viviendo, es cada latido, cada respiro y sacar lo que realmente somos en cada instante. Hay un capítulo en el libro que se llama El ser humano estadística, que es creo el último capítulo del libro, que justamente dice eso, no te queda otra que vivir. O sea, en todo caso, si vos querés quitarte la vida, lo que querés hacer es negar la vida.
Y entonces decidís incluso en base a la vida. Entonces siempre estamos atrapados por el hecho de vivir. Estamos atrapados dentro del hecho de existir. Y a veces existir nos agobia, porque, wow, existir es algo muy poderoso. Entonces, incluso no querer existir es porque nos pesa el hecho de existir. Y entonces, si no queremos creer en las leyes universales, si no queremos creer en la metafísica, en la espiritualidad, no quiero creer en nada, no pasa nada. Igual tenés que vivir. Y el hecho de que tengas que vivir te va a hacer inevitablemente tener que elegir cómo querés vivir. Y ahí te das cuenta que siempre va a haber un libre albedrío de que elegís cómo vivir. Elegir cómo querés pensar, elegir cómo querés ver la vida, qué querés sentir de esta entrevista o no, qué querés sentir de vos o qué quieren sentir de mí, es un libre albedrío. Entonces eso va a hacer que la experiencia del vivir sea un tormento o sea una bendición. Totalmente. Pasando un poco el tema y también conectándolo, quería preguntarte si percibes que es igual la aplicación de las leyes y claro, de las leyes universales en el aspecto individual y en el aspecto colectivo. ¿Sientes que es igual, es simultáneo? ¿Cómo te Sí, parece? sí, a ver, yo creo que las 7 leyes universales funcionan así como la ley de la gravedad. No distinguen entre clases sociales, entre culturas, o sea, se tira un rico, un pobre, un cristiano, un judío, un ateo desde el piso 10 y a todos les pasa lo mismo. Ya. ¿Sí? Eh, Ahora, creo que hay una pequeña diferencia. Hay algo dentro de las leyes universales que es la ley de vibración. Y lo que te dice la ley de vibración es que los elementos de la creación, un ser humano, una planta, la conciencia, el sonido, pueden vibrar en frecuencias distintas. Entonces lo que sucede es que, si bien estamos todos atravesados por las 7 leyes universales, cuando uno va incrementando su nivel vibracional, lo que va experimentando son otras realidades. Es decir, que yo aumento mi nivel vibracional, me permite vivir una realidad distinta al que tiene una vibración más baja. Ya. La aclaración extremadamente importante, que es que vos vibres más alto que yo, o yo vibre más alto que vos, no tiene que ver con una cuestión de que soy más evolucionado, menos evolucionado, más o menos importante. Al universo todos le damos lo mismo. Valemos igual que una piedra, valemos igual que un granito de arena, porque el universo sabe que quitar un elemento significaría desaparecer. Entonces todos tenemos el mismo nivel de amor para todos. Entonces, primero aclarar eso. Ahora, ¿por qué quisiera yo aumentar mi frecuencia? Y porque a veces me gusta vivir otros escenarios de vida. Me gusta tener otras ideas, me gusta tener otro tipo de vínculos que para mí son más sanos o equilibrados. Entonces, cuando uno empieza a usar las 7 leyes, cuando uno empieza a trabajar la conciencia, yo creo que sí hay una diferencia, que es que se empiezan a abrir un montón de puertas, ¿sí? En la vida, se empiezan a hacer muchas cosas del mundo material y en el mundo del relacionamiento se empiezan a hacer más sencillas, pero al mismo tiempo esas puertas que se abren generan una responsabilidad muy grande del otro lado. Entonces, así es como se va ajustando todo. ¿Tenés más conciencia? ¡Wow! Podés dominar esto, pero ahora tenés esto en oposición para hacerte trabajar. Entonces, todo tiene una compensación. Las 7 leyes atraviesan a todos, pero dependiendo del nivel de profundización que tiene cada uno, es el nivel de demanda que se va generando de esas 7 leyes. No es una demanda externa, es una demanda interna. Cuando uno empieza probablemente en el mundo de la conciencia, sale del individualismo de la competencia contra el otro. Sabe que no llega a ningún lado hiriendo al otro. Sabe que el otro es una proyección de uno. Entonces, de esa matrix de proyección y holográfica salís, pero te venís a otra, que decís, y ahora puedo crear patrones, y ahora puedo afectar negativamente o positivamente, entonces ahora me vuelvo más responsable. Entonces, si uso este poder de una forma hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda, tiene consecuencias ir hacia la derecha y no ir a la izquierda. Entonces, si lo uso, por ejemplo, para dominar a otros o para manipular, causa efecto. Lo que voy a sufrir yo va a ser mucho más grande que aquel que fue dominado. Ya. Porque yo tengo otra conexión energética, otro nivel de poder, otra frecuencia. Entonces, así todo se ajusta en el universo. Por eso no hay necesidad del castigo divino, no hay necesidad de la bendición, porque todo se autorregula en base al causa y efecto.
No sé si se explicó bien ahí o no. Me parece, sí, para mí queda bastante claro. Y en este tema igual de lo que estábamos hablando de las polaridades y ahora de lo que dices de esta otra ley, me parece que va mucho al concepto de las palabras, que es otro tema que también quería tocar. La importancia de las palabras en nuestra creación, co-creación de la magia y de la alquimia. Lo que decías hace un momento, cuán responsables somos de las palabras que estamos usando y con qué intención las estamos usando, desde dónde decimos algo o callamos algo. Sí, hay muchos aspectos ahí. A ver, yo creo que hay un aspecto que quizás el más simple o igual más intrínseco de todos es el aspecto frecuencial y vibratorio, ¿sí? Un mantra no vibra igual que un insulto, ¿sí? Eh, como geometría, ¿no? O sea, pero si yo canto un mantra enojado, o sea, con la intención detrás del mantra, ya la palabra queda, o sea, o el objetivo con el cual fue creado pierde su propósito y lo que está por detrás en frecuencia es mi intención. Yo creo que siempre, a ver, la palabra representa para mí una imagen que está alojada en nuestro cerebro y esa imagen representa el nivel de conciencia que tenemos y a su vez representa las ideas que manifestamos. Entonces sí, generalmente las palabras que utilizamos son la representación simbólicas de las imágenes que queremos reproducir del nivel de conciencia que tenemos. Entonces, entendiendo qué palabras usamos, entendemos la realidad que estamos creando. Pero no puede llegar a no significar lo mismo una palabra para vos que para mí. Entonces, a mí me gusta hacer mucho esta aclaración porque una palabra que puede ser muy dolorosa para vos, para mí puede representar algo hermoso. Entonces, lo que también está detrás de la palabra es la frecuencia del ser humano que emite la palabra. Entonces, más que preocuparse por la palabra, es como siempre volver a sintonizar desde dónde le estoy diciendo y con qué intención, ¿sí? Entonces, eso es como lo más importante, porque para mí hay que establecer una diferencia que uno crea la realidad si cree en esa realidad. No, porque si no, bastaría solamente con los decretos o con las palabras, o con usar las palabras adecuadas, o bastaría solamente con pensar bonito o pensar positivo. Y no, hay una serie de elementos que para mí tienen que darse para que yo crea en algo. Dentro de eso están las palabras, dentro de eso están los pensamientos, dentro de eso están las imágenes. Que si yo empiezo a trabajar conscientemente sobre mis palabras, empiezo a trabajar conscientemente sobre los pensamientos que tengo, voy a llegar a transformar la creencia. Pero el objetivo no es transformar mi pensamiento ni transformar mi vocabulario, sino transformar la creencia, ¿sí? Que es lo que está más atrás. Y las palabras, el vocabulario, los colores de ropa que uso, las imágenes que consumo o reproduzco, son en realidad como para mí las migajas de Hansel y Gretel que me llevan a darme cuenta de qué creencias tengo sobre el mundo. Y, y lo que tengo que transformar son las creencias. El límite del ser humano está en la creencia. Yo no puedo crear nada que no haya considerado posible en mi conciencia. Es imposible. Es imposible porque aún así, aunque me gane la lotería, si yo no me siento merecedor o que puedo tener esa lotería, la voy a perder en un año. En un año voy a destrozar todo ese dinero y lo voy a perder. Entonces no importa si batí las estadísticas, si rompí todas las estadísticas, si para mí no creo que eso sea para mí o sea merecedor, me va a pasar algo en la vida para perderlo todo. Entonces, tiene que haber una creencia en donde yo me sienta cómodo con esa creencia, donde cree la realidad. Para eso, bueno, puedo ir trabajando de distintas maneras. Uno es de la palabra, obviamente, ¿no? O sea, porque no es lo mismo movilizar una palabra de pelea, de envidia y de insulto que una palabra de amor. No despierta lo mismo en el sistema de creencias tampoco. Es la Ya, mezcla siempre de los dos mundos, el interno y el externo, la palabra y quien hace la palabra. Como que volvemos al principio de donde arrancamos la conversación, ¿no? Ninguno es más o menos importante que el otro, es el juego que hace entre los dos. ya. En este ejemplo que ponías, creo que nos sirve mucho para jugar igual con una idea, de la lotería.
ganarse la lotería para unas personas puede implicar como haber hecho magia o haber hecho alquimia para que toque la lotería. Eh, y la pregunta va al tema de lo que decías también hace un momento, esta autorregulación que funciona a través de las leyes universales. ¿Hasta qué punto nuestro concepto humano de la avaricia, de la codicia, tienen lugar dentro de lo que co-creamos? Como en el ejemplo de la lotería o otro ejemplo que tal vez... A ver, yo creo que hay algo muy, muy importante, que es, al universo le da igual si vos te ganas la lotería o no. Porque también es como venimos arrastrando conceptos muy judío-cristianos y lo digo por haber sido criado dentro de un colegio de monjas, y desde ese lugar, no es el lugar de combatir, me gustan todas las religiones, pero venimos con un concepto de culpa y pecado muy, muy fuerte. Entonces, que dice que solamente las cosas buenas le pasan a los buenos y las cosas malas a los malos, y entonces estamos esperando siempre que haya alguien que castigue o bendiga a alguien. Yo no creo en eso. Yo creo en que todo es una autorregulación constante de causa y efecto. Yo creo que el que se gana la lotería no es ni el bueno ni el malo, sino el que quiere ganarse la lotería. Entonces, y no se gana la lotería aquel que quiera ganarse la lotería, sino aquel que tiene claro lo que va a hacer con esa lotería. Pero que como... Entonces, voy a tratar de poner un ejemplo, ¿no? Yo me quiero comprar una casa. Entonces, voy a mi sistema de creencias, miro la realidad y digo, es imposible, dentro de lo que hago o cómo veo el mundo, que yo me pueda comprar una casa. Entonces, lo único que considero posible entre mi sistema de creencias es que la puedo comprar si me gano la lotería. Ahora, no es que el ser humano tiene que trabajar en cómo ganarse la lotería. Si está tan convencido de que necesita esa casa, porque está en su sistema de creencias que esa casa es vital para esa persona, entonces la lotería la gana, no por ganarse la lotería, sino porque está convencida del deseo de lo que quiere obtener. Ahora, uso el medio que esa persona acepta que es capaz de recibir. Entonces, dice, bueno, de las infinitas posibilidades, infinitas formas que puedo obtener esa casa, el universo, si estoy convencido de que quiero la casa, el universo te pone la lotería porque es la que consideras posible. Yo lo que empiezo a trabajar cada vez más es en eliminar el cómo. Porque el cómo es uno de los elementos que más limita en el mundo al momento de crear realidad. Si yo creo que tengo la capacidad de establecer cómo llego de acá a acá, es una falacia. Porque hay infinitos caminos para llegar de A a B. Pero, obviamente, yo solamente trazo el camino de aquello que yo ya conozco, de aquello que yo considero posible. Entonces, cuando vienen otros caminos a mi vida, yo todo el tiempo lo cierro, digo, no, esto, lo corro de costado, y hasta que no venga ese camino, no lo considero posible o realidad. Entonces, primero lo que tenemos que sacar es el cómo. El cómo hay que sacarlo del plan. Ya no necesitamos más el cómo. Hay que entregarse al trabajo interno de preguntarse lo que verdaderamente uno quiera para eliminar el cómo. Entonces, quizás uno no necesite ganarse la lotería para comprarse la casa, quizás simplemente alguien te la regale. Quizás simplemente empieces a trabajar de lo que sueñes y eso te genere suficiente dinero para comprarte 4 casas si querés. Quizás la heredes, quizás 1000 cosas, ¿no? Quizás 1000 cosas. Ahora, y quizás sea por medios dolorosos que obtengas esa casa, porque se muere alguien que es un ser querido, entonces ¿vale la casa o no vale la casa? Entonces, para mí lo importante saber es que los medios por el cual llegamos a nuestros objetivos, generalmente son los medios que nos permitimos aceptar como posibles. Y yo los que empiezo a invitar es a que el medio por el cual alcanzo mi objetivo sea algo que esté fuera de nuestro control, sea algo que no podamos controlar, sea que simplemente empecemos a actuar a través de la sorpresa continua y de la incertidumbre continua. Entonces, ahí los caminos se hacen infinitos para llegar a donde quiero llegar. Y eso es un trabajo, ¿no? Porque soltar el control, aprender a vivir en incertidumbre, aprender a estar más cerca del vacío, es un trabajo inquietante por momentos, doloroso. Soltar el control sí, es todo un reto. Es vivir en el reto constante de claro, perder
lo que creíamos tan seguro, tan fijo, tan estable, tan cómodo, y entregarnos a esa incertidumbre, como dices. Y es una ilusión porque en realidad nosotros no controlamos nada. Sí, Nosotros, volviendo a la ley de vibración, que es la que hablábamos antes, la ley de vibración dice que todo en el universo está en movimiento. Y el ser humano cree que si agarró esto entre sus manos, lo puede sostener. Y todo el cosmos le dice, eso está para moverse. Y eso va a seguir su camino. Entonces, mientras te aferres a eso, lo único que vas a generar es sufrimiento. Entonces, eso trae muchas veces el concepto de desapego, y también me gusta ser muy cuidadoso cuando se habla de desapego, porque a veces cuando uno se vuelve demasiado polarizado en el desapego, te llega esto a la vida, y si ya me lo quiero sacar de encima, chao, que esto se vaya de mi vida. Entonces, eso no es desapego, eso es no tener la capacidad de desarrollar el apego para después soltarlo. Entonces, es fácil si no genero el apego con algo soltar. El punto es, wow, tengo esta pareja, tengo estos hijos, lo amo profundamente. Ahora, si la vida, si el universo, si las circunstancias hacen que esto se empiece a ir, lo suelto y acompaño el movimiento. Esa es la diferencia. Soltar las cosas demasiado rápido no tiene equilibrio tampoco. Es como no querer recibir nada tampoco. Y el universo es para dar y recibir continuamente. Si solamente soy un colador que suelta, el universo cada vez me va a hacer aprender a recibir más. Y ahí me va a generar conflicto entre el mundo material, entre el mundo espiritual y todo eso, ¿no? Como, eh, hay que aprender que todo está en movimiento. Hay que aprender que siempre el universo, nuestra conciencia, llamémoslo Dios, como cada uno le quiera poner esa forma, nos va a mover el escenario todo el tiempo. Y que si nosotros estamos seguros en este escenario, va a venir algo que nos lo va a mover. No significa que estemos haciendo las cosas mal, significa que estamos evolucionando. Hacemos las cosas mal cuando nos queremos retener a lo antiguo, cuando quiero, bajo todas las formas, sostener lo que ya es insostenible, por miedo, por carencia, por enfermedad, por programas, por lo que sea. la idea del constante cambio o de lo que llaman en el budismo eh, la impermanencia. La idea es justamente, siento, y por lo que veía en el libro, eh, es llevarnos a una evolución, llevarnos a despertar en conciencia a través de polaridades, de estos cambios, ¿no? De un extremo a otro, y que la vida nos está conduciendo a eso, y mientras menos control creamos tener y tratemos de aplicar en las cosas que pasan, nuestro camino a esa evolución va a ser más libre, más abierto o flexible. Y agradable y disfrutable, ¿no? Cuando uno entiende que las cosas se mueven, disfruta el movimiento. Cuando uno no disfruta que el escenario se mueve, sufre. Eh, nada es permanente, realmente no es solamente una frase de cliché, nada es permanente porque nada está quieto, nada está inmóvil en la creación. Entonces, de nuevo hago la aclaración, no es que no podés poseer nada, no es que no podés tener un hijo, tener una pareja, no puedes tener ese estado para siempre, ni siquiera el estado de la felicidad. O sea, la condición de la felicidad es que hayas conocido la tristeza. Entonces, hasta la dualidad y la impermanencia está ahí. La libertad para mí reside en aprender a moverse con el movimiento universal, con el movimiento interno y externo. Es aprender a flexibilizarse tanto que, que tenga tanta certeza dentro de la incertidumbre, que parecería como antagónico, ¿no? Porque dentro de la incertidumbre uno puede desarrollar un grado de certeza muy alta, que es saber que todo esto está muy perfectamente imperfecto, que tengo un montón de sombras y luces, y estar bien con eso. El estar bien con eso no me rigidiza, no me inmoviliza, no me petrifica. Al contrario, me hace reconocer la naturaleza que tengo por el momento, sabiendo que eventualmente la voy a perder y me voy a transformar. Pero nos aterra la inmovilidad. Le tenemos pavor a que las cosas se muevan. Porque porque nuestra mente es arcaica, nuestro cerebro es arcaico y siempre piensa que lo que viene es peor.
Entonces, si al contrario, entiendo que va a venir el futuro es mejor porque también me desconecta del presente, o simplemente lo que viene es distinto, y experimentar distinto me hace descubrir nuevas realidades. Qué lindo vivir como un niño, que todo el tiempo descubre nuevas realidades. Vivís en el asombro continuo, no en el automatismo, que es donde vive casi toda la humanidad, autómata. Que nos hacen creer que, o que creemos que eso es ser adultos. Vivir en lo automático, en lo rígido, en lo estable, en la seguridad. Total, que le tenés que elegir una carrera para toda la vida, que tenés que elegir un oficio para toda la vida, yo no sé si voy a dar charlas para toda mi vida. Hasta ahora me había dedicado a ser bueno en recursos humanos, ahora quiero ser bueno en las charlas. Si mañana no quiero hacer más charlas, no me tengo que definir para siempre. Obviamente está ahí la ley de polaridad. Si miro atrás a mi vida y nunca encuentro satisfacción en lo que hago y todo el tiempo necesito cambiar, entonces no tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con que soy una persona que no tiene satisfacción. Pero si disfruto cada proceso como si fuese lo único y lo mejor, entonces sé que puedo cambiar cuantas veces quiero, porque si cambio y soy fiel a lo que siento, puedo construir todo el tiempo lo que quiera y me va bien, y tengo salud, y tengo dinero, y tengo relaciones, y tengo amistad. No me puedo definir para siempre. Yo no tengo idea de lo que viene en mi vida. Propongo objetivos, ¿no? Y cada vez son más a corto plazo, ¿no? Porque yo creo que todo cambia tanto que propongo objetivos. Y el objetivo yo tengo muy en claro que es una excusa. Que el objetivo no me voy a medir por si lo alcanzo o no, sino por cómo, qué escenarios me inventa el querer llegar a ese objetivo, porque me inventa conocer personas, me inventa dar talleres en nuevos países, y ahí quizás porque quería llegar a este lugar, primero tuve que pasar por descubrí algo tan hermoso en este lugar que este objetivo lo suelto, si me permití, y ahora mi objetivo va para allá, me permití desviarme. Entonces supe siempre que este objetivo es una excusa para moverme. Entonces dejo de medirme por objetivos y empiezo más a sentirme, ¿no? Y seguir ese camino de lo que me hace pleno. Y también me conduce un poco esto de lo que estamos hablando, me conduce a pensar en que las leyes universales tienen eso que es lo que nos atrae a personas como a ti, a mí y a las personas que van a ver esto, que plantea esto de esta idea que me encanta, la destrucción creativa. Es como te, 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 te muestra un camino, las leyes te muestran un camino, pero te dice, ojo, que no es el único. Ahí puedes, o sea, crees en esta ley, pero esta ley se desvanece al instante en que la estás creyendo. Principios, estos 7 principios, 7 leyes, por eso no se vuelven un dogma, por eso no hay una religión que se construya en base al Kybalión o a estas leyes, en mi parecer, pero ¿cómo lo ves tú? Para mí por eso han intentado tantas veces hacer de esto un dogma y siempre ha caído en el tiempo, porque a mí algo que me encanta de las propias leyes es que justamente nunca encontré que fuesen contrarias a la creencia de ningún ser humano, ni contrarias a ninguna religión, ni contrarias incluso a ningún dogma, porque están todas incluidas dentro de las 7 leyes, porque en el momento en que uno parte del momento de si lo crees, es tu realidad, ya no puedes ir en contra de nadie. ¿Crees en Jesús? Existe Jesús. ¿Crees en Buda? Existe Buda. Sí. ¿Crees en la energía? Existe la energía. ¿Crees en las 7 leyes? Existen. ¿No crees? No existen. Y eso también es lo lindo. Es casi que la única ley que te permite incluso decir que si no crees en ella, deja de existir. O sea, es tanto el poder que te da que también se vuelve un poco aterrador recuperar ese poder, porque queremos en el dogma que nos digan dónde caer. Queremos que nos pongan un límite y que nos digan que está bien, está mal. O sea, queremos desarrollar sistemas de valores y éticas. Y no existen. La verdad es que no existen. Los tenemos que crear adentro de nosotros mismos. Y tener tanta esa libertad, yo creo que nos aterra, porque ahí nos tenemos que hacer cargo de en qué queremos elegir creer. Y es fuerte elegir en qué querer creer, ¿no? Es como, yo veo, por ejemplo, mucho que dicen comida consciente, por ejemplo, ¿no? En esta New Age y la época, digo, ¿y qué es comida consciente? Digo, si probablemente no nos podemos poner de acuerdo en lo que es la conciencia
y ahora tenemos que decir qué es un alimento consciente. ¡Wow! Entonces, pero es más fácil que me digan qué alimento es consciente para yo poder hacer una lista y comprar lo que vos me decís que es conciencia, versus ser una persona consciente que decide consumir alimentos. Y ahí está la diferencia, porque para ser una persona consciente que elige un alimento, primero me tengo que trabajar la conciencia, no el alimento. Y bueno, pero es más arduo el camino, ¿o no? O parecería, Sí, ilusoriamente es más arduo, ¿no? O sea, sí, fantasiosamente es más arduo. Es de mayor poder también individual, porque no dependo de ninguna técnica, no dependo de ninguna herramienta, no dependo de nada, dependo de mí mismo, o sea, vuelvo a estar posicionado dentro mío. Y lo que queremos actualmente es encontrar un montón de lugares afuera en los cuales apoyarnos cuando adentro nuestro no encontramos ese poder. Que a veces encontrar el poder es decir, no sé cómo funciona. Que justo, a ver, encontrar el poder no significa tener todo bajo control, que es lo que hablamos antes, de soltar el control, o entender cómo funciona el cosmos, o saber si Dios existe o no. A veces tener el poder es decir, no tengo idea, y poder vivir con eso, en paz. sí. Que es muy complejo o no, y a la vez, claro, nos lleva a esa, otra vez a la dualidad, ¿no? De decir, esta es la verdad, y lo que decías en el libro, tenemos verdades parciales. Cada persona, cada ser es una verdad parcial. Un árbol tiene una verdad parcial, nosotros, tú, yo, tenemos verdades parciales, y entre todos vamos completando un poco el esquema, el rompecabezas y armar la imagen, tal vez La verdad. generar, sí, la verdad total. Totalmente. Y yo creo que también parte del equilibrio es vivir aceptando que tenemos verdad parcial, ¿no? Entonces también no tener conflicto con elegir. Yo no tengo conflicto con elegir y creer en las 7 leyes, aún sabiendo que son un invento, aún sabiendo que son una creencia, aún sabiendo que pueden ser una gran mentira, pero puedo estar muy tranquilo conmigo mismo de elegir libremente. Entonces, esto a mí por lo menos lo que me da la libertad es que si hubiera un ser humano y me dice no existen las 7 leyes, eso no me quita la paz. Yo sé que tiene razón, pero que tenga razón no invalida mi razón de que existan para mí. Y Exacto. ahí hay una armonía perfecta. Es como, si alguien viene y me dice meditar es una estupidez, eso es para gente loca. Hay gente que cree que es algo del diablo meditar, que eso es para gente loca. Y si alguien lo dice, digo, y bueno, tenés razón, si para vos es eso. Yo sé que cuando elijo, limito, pero en esta vida tenemos que elegir también, porque elegimos qué queremos experimentar. Lo lindo es sacarse el conflicto de elegir, porque el poder justamente reside en elegir y no en la forma. El poder lo usaste antes, cuando elegiste. Después la forma es la forma en que vas a experimentar la elección. Entonces uno no tiene que casarse con la forma, puede cambiar cuantas veces sea necesario. Lo importante es usar el poder de elección. Y en esto de la ilusión de cómo percibimos la supuesta realidad y este campo holográfico que vemos en el mundo, de las verdades parciales y absolutas, eh, ¿qué papel juega, y con las leyes universales, qué papel juega el tiempo y el espacio como una ilusión también en esta matrix dual? Es una pregunta demasiado filosófica. A ver, viéndole desde el punto de vista de las 7 leyes universales, el tiempo es lo que garantiza proceso. Es como decir, es como el momento que yo tengo, llevándolo al acto más simple de mi vida, para yo poder desplazarme, primero vino la idea de querer ir hacia adelante. Una vez que vino el impulso de querer ir hacia adelante, viene todas las señales de mi cerebro a todo el cuerpo de mover la pierna derecha primero, después mover la izquierda, o sea, y ahí viene el causa-efecto, ¿no? Me moví, pero al mismo tiempo cuando me moví me transformé por haberme movido, porque ahora veo un paisaje distinto. Entonces cuando veo el paisaje distinto, entonces me transformo. Entonces, el tiempo para mí a lo que llamamos tiempo es justamente el proceso entre pasar de un polo a otro, el proceso entre que el creador se encuentra con su creación.
Lo que está en el medio de eso para mí se llama tiempo y espacio, que, que sí obviamente es relativo. El tiempo y espacio o el proceso va a ser relativo para mí al nivel de vibración, al nivel de frecuencia y al nivel de conciencia. Y la forma para mí más fácil de entender esto es ver la película de Leonardo DiCaprio, Inception, El Origen, donde habla de los 4 niveles de conciencia que el ser humano tiene y cómo realmente habla de plantar una idea en lo más profundo del inconsciente, y lo que va mostrando en esa película es cómo cada tiempo, o sea, acá hay un tiempo que nosotros consideramos el real, ¿no? El de las 3 dimensiones, pero cuando entramos en la conciencia, 3 segundos en el mundo de la conciencia quizás son, perdón, 3 segundos en el mundo exterior son 10 años en el mundo de la conciencia. Y esos 10 años en el mundo de la inconsciencia, en el inconsciente son 1000 años de árbol genealógico. Ajá. Entonces, el tiempo va a ser relativo a la conciencia que estemos trabajando, a la frecuencia que ese ser tenga. No es lo mismo cómo atraviesa el tiempo un mineral, un cuarzo, que como lo atraviesa un ser humano, como lo atraviesa una célula. Una célula que vive 24 horas va a nacer, a desarrollarse, a tener conflictos, a madurar y envejecer, en lo que para esa célula va a ser el equivalente a nosotros a vivir 80 o 100 años. La célula no está pensando en que vos vivís 100 años, o que tiene menos tiempo que vos. Vive lo mismo que vos sentís que vivís. El tiempo va a ser relativo a un montón de cosas. Entonces, yo creo que el regalo más lindo del tiempo justamente es el proceso. Y si no hubiese proceso, en realidad no habría movimiento, no habría ritmo. Y si no hubiese ritmo, no habría vida. Entonces, creo que justamente el tiempo-espacio lo que genera es proceso, y es lo más lindo de la creación, que todo el tiempo se genere movimiento continuo, de desear algo y lanzarte a alcanzar el deseo, pero donde transcurre la vida no es en alcanzar el deseo, sino en el construir para alcanzarlo. Porque una vez que lo alcanzaste, ya está. O sea, si realmente fuese la vida alcanzar un objetivo, automáticamente apenas lo hayamos alcanzado deberíamos estar muertos. El mismísimo Dios debería, ya, una vez que creó al hombre, si fue así el mito, ya, se terminó, ya lo creé. Ahí empieza la cosa. O en la ideación empieza. Es lo menos importante de alcanzar los objetivos. Eso es perderse, es todo proceso, es todo tiempo y espacio. Y por eso tal vez me imagino que nos sirve justamente en esto que decíamos de las palabras, lo que te planteaba es hablar de los tiempos y los espacios, porque hablamos de tiempo y espacio como si fuesen solamente uno, y ya para plantarlo y hacerlo con lo más práctico y lo más cotidiano, es como lo que dices, vivir procesos como tiempos, espacios, pero que para cada ser son distintos. Totalmente, totalmente. Y yo creo que esto en el mundo de la conciencia es fácil percibirlo, porque cuando uno decide no trabajarse la conciencia, por ejemplo, y se pelea con un ser querido, está 4 años ofendido con esa persona. ¿Cuántas personas conocemos que se pelearon con su hermano, se pelearon con su familiar que querían, pasaron 6 años, ya ni saben por qué están peleados, pero están peleados igual? Sí. Pero cuando empecé a trabajar la conciencia, un problema que antes, en tu conciencia anterior, lo separaba 6 años, ahora lo separa una semana. Y cuando trabajas más la conciencia, te separa 15 minutos. Hasta que quizá eventualmente ese mismo problema ya no te separa. Lo comprendés en el mismo momento, aceptás lo que el otro es y lo soltás en el momento. Entonces, wow, mirá si no hay tiempo, si es importante ahí, si ahí no hay una relación directamente proporcional entre conciencia y tiempo y proceso. Ahora, nunca vamos a dejar de hacer proceso. Entonces vamos a arreglar la apuesta en otro tipo de conflicto, en otro tipo de iluminación del inconsciente, pero bueno, es otra historia. Pero bueno, ahí está para mí una relación muy directa entre conciencia y tiempo y proceso. Gracias. Eso aclara, creo, bastante. Como nos aclara a nosotros, me imagino que también va a aclarar a la gente. Y ya para terminar este camino juntos en este instante, eh, la pregunta que me viene es sobre la calidad
y la cantidad de sucesos. ¿Cuál es la relación respecto a las leyes, a la aplicación de las leyes? ¿Qué pasa en cuanto a calidad y cantidad? ¿Igual se autorregulan? ¿En qué sentido sería? ¿Como cantidad o calidad de qué tipo de sucesos? De experiencias. Por ejemplo, ganar más dinero Ujú. como cantidad o como una experiencia, o ganar el dinero que necesito o que pienso aplicarlo de alguna forma como Ok, calidad a eso. ok. A ver, yo creo que justamente es una respuesta que no tengo para nada. Ya. Primero porque no siento primero ni que esté cerca de haberla conquistado. Eh, eh, Me en encanta. realidad, todo lo que conté no tengo nada de eso conquistado, pero creo que es incluso más difícil desde este punto de vista en que cada ser humano tiene un punto de equilibrio distinto. Entonces, incluso si yo pudiera emitir una respuesta de cuánto es cantidad y cuánto es calidad, sería tan exclusivo a mi punto de equilibrio relativo a mi nivel de conciencia, a mis programaciones, a mis límites, a todo tan limitado a lo que yo soy, que no es una ley. No aplicaría a otro. A mí lo que me gusta de las leyes es que la ley aplica para todos. Para mí, para el que está arriba, para el que está abajo, para el que está al costado, para el que es un sol, para el que es un microbio, aplica para todos por igual. En esto de cantidad o calidad, yo creo que justamente la búsqueda del ser humano es poder responderse cuál es el equilibrio. Y todo el tiempo yo creo que lo perdemos. Al menos yo me reconozco todo el tiempo perdiendo el equilibrio. Y no lo veo eso como, bueno, a veces sí me representa un conflicto, pero no lo veo como un conflicto, sino como parte natural de la creación, que siempre es el mismísimo universo es un caos que se ordenó, y hoy lo vemos hermoso, lo vemos en estrellas, nos vemos todos girando alrededor del Sol, pero vino de si aceptamos la teoría del Big Bang, por ejemplo, no importa, así como algo narrativo, vino del caos y de la destrucción, ¿no? Entonces, una vez que viene el conflicto, después viene la búsqueda de equilibrio, y esa búsqueda de equilibrio genera conflicto al mismo tiempo. Entonces es como, de nuevo, como el huevo y la gallina constante de creación y destrucción. Entonces yo creo que el equilibrio interno, es como ese conflicto o esa creación y destrucción, esa pérdida de equilibrio y reencuentro de equilibrio, está tanto tiempo dentro nuestro que es imposible fijarlo en una vara. Yo creo que uno se da cuenta que encuentra el equilibrio más seguido cuando está aceptando la realidad cada vez más seguido. Cuando uno acepta cada vez más seguido lo que sucede. Y la aclaración para mí muy importante es que aceptar no significa estar de acuerdo. Pero para poder aceptar uno tiene que estar en equilibrio primero. Entonces, para mí, al menos como la brújula que puedo llegar para darme cuenta si estoy más o menos o no en equilibrio, es cuánto me encuentro rechazando la realidad o cuánto me encuentro aceptando la realidad. Mientras más estoy rechazando la realidad es que más en conflicto interno estoy. Si me peleo con más gente, si me peleo con menos gente, si me peleo con mi economía, con mi salud, si estoy rechazando es que estoy en conflicto. Si me encuentro aceptando, incluso situaciones dolorosas o de tensión, es que estoy más cerca del equilibrio. Y la gran aclaración es que aceptar no significa necesariamente estar de acuerdo, ¿sí? O sea, que me suceda algo que sea doloroso, no necesariamente me diga, ay, me encanta que haya una persona golpeándome, me encanta que haya alguien estafándome, me encanta que haya una pareja que sea infiel, me encanta enfermarme, no, pero acepto que soy el creador. Para aceptar es que está en equilibrio. Y después vendrá el trabajo necesario para recuperar por completo esa idea de conflicto que generé en el exterior para volverlo a traerlo adentro mío, ¿no? Y, y pasar de la aceptación al estoy de acuerdo con lo que veo. Para terminar, si quieres transmitir algo que sientas decir, compartir, algo que está pasando en tu vida, una idea que tengas o cómo te has sentido aquí ahora. Súper feliz. Me encanta como... a mí me gusta como recuperar los espacios de filosofía, aunque no me puedo considerar un filósofo, no estudié
letras y filosofía en Argentina, pero digo, entrar a los espacios, llamémoslos de reflexión, en donde juguemos de a ratos a que sabemos algo, juguemos de a ratos a que nos gusta como describir la realidad, y hacerlo entre muchos y después soltarlo, y nada, ahí podernos a tomar algo tranquilos, a comer algo en paz. Como me gusta como recuperar eso, y eso es un poco lo que yo quiero hacer en lo que impulso en mis talleres, en los retiros, en el libro, es reflexionemos, reflexionemos desde la incertidumbre total, desde la no verdad total, jugando a encontrarlo por momentos. Y vamos encontrando verdades internas. Y la verdad interna es, si me hace suena, que quizás dentro de un par de años no te resuena para nada. Y decís, ay, cuánto tiempo perdí en esa creencia, ¿no? ¿Cómo creía en eso? No importa, si ahora resuena y me hace feliz, ya cumplió su objetivo. Entonces, simplemente lo que quiero hacer ahora es recuperar esos espacios de donde volvamos a filosofar, los diálogos, y porque creo que eso permite como la transformación mutua de los seres humanos. Y nada, y que los invito a ser parte de cualquier evento que quieran ser parte, ¿no? De los talleres, de charlas, de los retiros, de escuchar el libro gratuitamente en Spotify, de comprarlo en Amazon, lo que sientan, libertad. Bellísimo. O de rechazarlo por completo.